Aquí con el programa número 46 del Club del Ajedrez, con mi invitado del día de hoy, el profesor, el licenciado en Educación, Carlos Cavallo, bueno, un representante muy idóneo dentro del ajedrez escolar, de la historia del ajedrez escolar en Argentina, más bien hablando en primer término del plan de ajedrez de Capital Federal, y vamos a hablar de la historia del mismo y luego del Plan Nacional de Ajedrez. Hola Carlos, ¿cómo te encontrás? ¿Todo bien? Bien, bueno. Acá acompañándote en esta convocatoria que me has hecho para hablar un poco del ajedrez educativo, ajedrez escolar. Sí, toda una vida relacionado a todo esto del mundo del ajedrez en las escuelas. De hecho, estuve 25 años trabajando en los programas de ajedrez, no full time, sino part time, porque también hacía otras cosas. De hecho, me recibí en esos años también, mientras trabajaba, me recibí como licenciado en educación acá en la Facultad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía, que fueron conocimientos que después intenté aplicar al desarrollo del programa de ciudad y también al programa de nación cuando fui convocado años después por el profesor Bergier. Bueno, a mí me gustaría remontarnos a la creación, acá hablamos mucho de la historia del ajedrez en las diversas facetas del ajedrez. ¿Cómo fue la creación del ajedrez, en primer término en Capital Federal, ¿no es cierto? Es interesante rastrear la historia de por qué la enseñanza del ajedrez. Yo nací en un pueblo, en Rojas, provincia de Buenos Aires, y viví ahí hasta los 30 años prácticamente, y el ajedrez siempre tuvo esa pretensión un poco misionera, ¿no?, de catequizar a los que no jugaban, ¿no? Porque se pensaba y se sigue pensando que el ajedrez tiene ciertas bondades que son positivas para la formación de las personas, ¿no? El pensamiento lógico, la racionalidad en la toma de decisiones, la voluntad, el esfuerzo. Entonces, como que siempre estuvo planeando en todas las épocas la posibilidad de enseñar ajedrez, ¿no?, a las nuevas generaciones, porque parecía ser que era una respuesta positiva para la formación de los niños y de los jóvenes. Así que cuando vine a vivir a Buenos Aires, año 82, me acuerdo que concurría a la sala de ajedrez de Ferro, y ahí lo conocí al maestro internacional Juan Carlos Hasse, que en ese entonces él estaba como coordinando un incipiente programa de ajedrez escolar acá en la ciudad. Yo recuerdo de esa época que él estaba en un centro de formación docente, porque en una primera instancia se estaba pensando en impartir la enseñanza a los docentes de grado, y ese fue todo un tema de algún pequeño debate en algún momento, si tenían que ser los docentes de grado o tenían que ser los especialistas en ajedrez devenidos en profesores por entonces, ¿no? Creo que fue algo así. Ese debate yo creo que sigue estando. Sigue estando, desde ahí comenzó. Sigue estando. Yo lo que noto que a lo largo de todos estos años, unos 30 años más o menos, sí, ¿no?, de desarrollo del ajedrez educativo y del ajedrez escolar, los debates no se han saldado. Siguen estando abiertos y eso me parece que es una rémora, ¿no?, de algo que no se ha podido sintetizar. Yo tengo una opinión ahora, con el paso del tiempo, más en el medio, porque yo creo, hablándolo también con otra gente, que si esto explotara en algún momento y se lograra el plan de ajedrez a nivel nacional en todas las escuelas de Argentina, yo creo que no habría la cantidad suficiente de maestros a capacitar. Deberíamos estar todos,
estar todos y después hacer la carrera de profesor de ajedrez en una facultad, y eso sería, creo, el camino. Hubo también intentos de armar la carrera, de formar un profesorado de ajedrez, pero nunca se pudo concretar porque indudablemente había problemas de tipo legal, de tipo técnico, que no permitían armar esa carrera. De todas maneras, el debate siempre estuvo, si tenían que ser profesores de ajedrez los jugadores de ajedrez o docentes capacitados para enseñar ajedrez, digamos, maestros comunes. Claro, sería la lógica sería profesor de ajedrez con algunas materias de didáctica, por ejemplo, o, digamos, el maestro de grado que se le enseñara ajedrez. El atajo para esa disyuntiva fue capacitar a los profesores de ajedrez, a los ajedrecistas, con las lecturas o reuniones en donde se avanzaba sobre temas de pedagogía. Digamos, acá en la ciudad de Buenos Aires teníamos reuniones de ese tipo, en donde se debatía los modos de enseñanza, cuestiones de pedagogía, etcétera. Y en cada provincia, a medida que se fueron implementando los programas provinciales de ajedrez, cada provincia también, digamos, capacitaba a sus profesores ajedrecistas, con el acompañamiento de algunos saberes de índole pedagógico. Ahora no es lo mismo hacer una carrera docente de 4 años que recibir así a cuentagotas algunas capacitaciones con respecto a la enseñanza del juego. Pero siempre estaba eso, ¿no? De que para enseñar ajedrez había que dominar el contenido. Eran los que defendían... Yo lo que digo es, ya para saber que quizás vos estuviste más en la cocina del tema, ¿qué es lo que impedía legalmente la formación de la carrera de profesor de ajedrez? Pues siempre para todo hay un comienzo, y creo que en los comienzos de todas las disciplinas habrá profesores de hecho y luego se institucionaliza con una carrera. Pero ¿qué es lo que impedía? Yo creo que una de las cuestiones que impedía era que la enseñanza del ajedrez no estaba dentro del diseño curricular. No era, es decir, el ajedrez no era una materia de la escuela primaria, no era una materia del diseño curricular para la escuela primaria. Eso tendría que estar a partir de una cuestión política que determine el interés, claro, por concretarlo. Claro, es decir, así como por ejemplo esta música, claro, o educación física, entonces está el profesorado de educación física, pero los profesores pueden enseñar porque existe la materia. Claro. La materia ajedrez no existe, no dibujo, existió antes. En nuestra escuela claro, dibujo, claro. O arte, creo que en algún momento hubo un cambio curricular que dijo, bueno, vamos a apostar a que los chicos dibujen. Claro, que ahora se llama, que no sé, tecnología plástica, ahora claro, se llama plástica, pero claro, al no existir ajedrez como materia, entonces no se podía armar un profesorado de algo que en definitiva no existía en la currícula escolar. Creo que ese era uno de los motivos, y creo que había algunos otros motivos también. Y también se pensaba, bueno, ¿quién va a estudiar un profesorado para el cual no existe la materia como materia de estudio en el nivel primario, ni secundario, ni ninguno? Entonces, en general se recogía la gente que pretendía enseñar ajedrez, venía del ambiente del ajedrez. Ya entonces era una cuestión muy corporativa, ¿no? Es decir, de alguna manera los que defendían esa posición también tenían una posición así como de defensa propia, y eso permaneció durante el tiempo. De todas maneras, ha habido un poco de unas aperturas en los últimos años hacia la docencia, y se ha pensado que los docentes, bien, con una cierta capacitación técnica, pueden enseñar ajedrez.
porque en realidad el contenido que se desarrolla en las clases de ajedrez escolar no es tan avanzado ni tan profundo como para que un docente con medianos conocimientos o con conocimientos básicos no pueda darlo. Claro. No hace falta ser un maestro internacional, ni un maestro FIDE, ni nada por el estilo, para enseñar ajedrez en una escuela. En general se enseñan los rudimentos, los elementos básicos del juego, y se avanza un poco más, y no mucho más. Entonces, sin embargo, ese debate sigue estando sin saldar. Y creo que va a seguir así por siempre, porque también hay una cuestión, como te decía, corporativa, y una cuestión de que mucha gente tiene a través de los ajedrecistas, ¿no? A través de la enseñanza del ajedrez, una cierta salida laboral. Pero yo pienso que llegando al término medio de las cosas, primero tiene que partir el interés genuino de político para declarar como materia curricular, y a partir de allí de crear la carrera de profesor de ajedrez, creo que se lograría institucionalizar y encontraría en el lugar en el mundo mucha gente con vocación por el ajedrez. O sea, decir, bueno, ¿qué estudio? En vez de estudiar, no sé, contador, y bueno, ¿por qué no ajedrez? Y bueno, trasladar todos estos valores que estamos hablando a los niños, que bueno, para mí es una filosofía de vida el ajedrez. Se ve reflejada la vida misma en el tablero, con las problemáticas, con el plan, con la toma de decisiones, con todos los valores que vos argumentaste. Pero bueno, parte de un tema político. Es un tema político, fundamentalmente es un tema político, y también es un tema de política educativa. Para organizarnos, en definitiva, quienes tienen llegada, pues yo creo que pueden llegar de los dos carriles, me imagino, en una primera instancia, para luego crear la carrera de profesor de ajedrez. El problema es que la caja horaria de la escuela no es infinita. Entonces, las horas son las horas que hay para el dictado de las materias. Y se supone que la escuela tiene que enseñar aquellos conocimientos que son altamente significativos para la formación del joven, del niño, como futuro ciudadano. Entonces, el tema es si el ajedrez constituye una materia o un contenido altamente significativo para la formación de las personas, como para que merezca ser una materia del diseño curricular. Indudablemente, ese escollo no lo ha podido traspasar. Alguien me decía, lo que pasa que ajedrez es un juego, pero tiene la especificidad. Es como, digamos, enseñar ajedrez sería como enseñar chacarera, no música, sino chacarera. Lo que podría llegar a ver sería una materia de juegos en la escuela, en donde el ajedrez sea uno de los juegos. Así como cuando se enseña música, se enseña a lo mejor chacarera, que es un estilo de música, pero no se enseña chacarera, no existe la materia chacarera, ¿no? Existe el campo mayor, que es música. El ajedrez podría pertenecer a lo mejor a un campo mayor, que podría ser juegos. Y la materia juegos podría existir como materia en la escuela, porque es un campo, ¿no?, en el cual el ajedrez puede insertarse como un juego más de los muchos que se pueden enseñar. Pues el juego más científico prácticamente, o uno de los más. Claro, es el juego por excelencia, digamos, claro, en el sentido, el juego más científico, el juego ciencia, digamos, claro, ¿no? Claro. Quizás sea un juego de llegada, y a lo mejor se pueden también enseñar otros juegos como preparatorios, ¿no? Y descubrir la bondad de jugar en la escuela, la bondad del aporte que puede hacer el juego en la formación de las personas. Y entonces, dentro de ese campo ampliado, de esa, digamos, cosmovisión sobre la importancia del juego en la formación de las personas, el ajedrez tendría un lugar mucho más fundamentado
que pretender hacerlo sin acompañamiento, que pretender hacerlo solo, ¿no? Yo creo que el ajedrez, si tiene alguna posibilidad de entrar como materia curricular, es acompañado de un campo mayor que lo contenga, que sería el campo de juego. Esto se habló en algún momento en las discusiones que teníamos, esto Miguel Lozano lo hablaba mucho, ¿no? Que él decía, Miguel psicólogo, sí, y había sido encargado durante muchos años de la sala de ajedrez de Ferro. Y él decía, ¿no? Es necesario que el ajedrez forme parte de un campo, y como parte de un campo puede entrar en la currícula de la escuela, pero como ajedrez así solo es muy difícil, porque nadie pensaría enseñar chacarera en la escuela, se enseña música. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, vamos a remontarnos, ahora está toda esta parte filosófica y cómo fue remontándose poco a poco este ajedrez escolar. Yo recuerdo haber ingresado en tu época, donde éramos 50 profesores, íbamos a 150 escuelas de la capital federal. Sí, yo me acuerdo en los comienzos, comencé a trabajar en el programa de ajedrez año 86 más o menos, el programa estaba en sus comienzos, todavía no tenía una construcción territorial importante, sino que teníamos que salir nosotros a hablar a tocar timbre en las escuelas y hablar con los directores ofreciendo la actividad. Se vendía el servicio. Se vendía el servicio. O sea, estábamos pagos, me imagino, ¿Vos de dónde venís, pibe? Estamos contratados y nos pagaban a valor histórico. Me acuerdo que empezaba el año y no cobramos desde enero hasta abril o mayo. Los primeros meses no se cobraba. Después cobraba todo y se cobraba como administrativo. Claro, y me acuerdo de esa época que había inflación, en la época del gobierno radical de Alfonsín, y bueno, cobrás a valor histórico bastante poco. Pero un ejercicio docente, como era la enseñanza del ajedrez, se cobraba como empleado administrativo. El gran salto se da en el 90 con la creación del programa, en donde se comienza a cobrar con salario docente. Bueno, ahí ya no estoy, como te comentaba hoy, fui a jugar a Europa y yo abandoné después, ingresé a San Isidro al regresar en el año 93. Así que esa parte de la historia la conocés más vos. Sí, digamos, el programa tiene un salto cualitativo en el año 90, más o menos, cuando se crea el programa de ajedrez escolar, y ya es una cosa que tiene otro respaldo. Ya no es una cosa que, bueno, pibe, andá y fíjate si conseguís alguna escuela para que puedas enseñar ajedrez, sino que se comienzan a recibir, hay circulares que parten de la Secretaría de Educación ofreciendo el servicio de ajedrez a las escuelas, y muchas escuelas comienzan a mandar, digamos, la solicitud del programa. Entonces ya los profesores van a la escuela con el aval del pedido de la escuela, digamos, y no van a tocar timbre a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y a ofrecer el servicio y a ver si lo quieren o no lo quieren, que era lo que pasaba en un principio. Y los torneos se hacían el fin de semana, me acuerdo, de una escuela de Devoto. Durante muchos años esa escuela de Devoto era como una escuela anfitriona, donde era el terruño más bien de águilas, reyes, que iban a esas escuelas. Claro. Yo no me acuerdo mucho de esos torneos, conozco la existencia de, creo que la Juan B. Justo era la escuela. A partir de que se crea el programa en el año 90, se crea también un programa de torneos, o un calendario de torneos sabatinos. No, todos los sábados comienzan a desarrollarse torneos en diferentes escuelas. No es ya la escuela de Devoto, sino que se arma un cronograma de torneos, y fundamentalmente aquellas escuelas que piden los torneos se les otorga una fecha en el calendario, y en esa época los torneos tenían también el incentivo de que era una oportunidad que tenía la cooperadora de hacerse de recursos. Claro. Porque eran torneos que convocaban más o menos aproximadamente 200 y pico de chicos, un sábado a la mañana, y los torneos duraban hasta las 3 de la tarde, 4,
Me acuerdo que en esa época todavía no estaban las computadoras para hacerle el fixture, se hacía a mano. A mano, sí, sí. Y eso era arduo, porque de pronto no sabe todo esto, este mundo del ajedrez que hay a través de ajedrez en las escuelas, que 250 chicos pululaban por torneos. O sea, es mucho más popular el ajedrez, lo que la gente termina creyendo por todas estas movidas que hemos realizado. Y fundamentalmente los torneos fueron una parte importante en el desarrollo del plan, porque era algo que se podía mostrar. Es decir, había muy pocas actividades podían convocar sábado a sábado un número tan importante de chicos, no tan elevado de 200, 250, 300 pibes. ¿En cuenta esto? O sea, empezaron a abrir los ojos, qué interesante esto del ajedrez. Y probablemente sí, yo creo que sí, políticamente era redituable. Primero porque tenía una convocatoria importante, los torneos tenían una convocatoria importante, era una actividad que se podía ver, tenía visibilidad, y además el mantenimiento del programa de ajedrez era muy barato, porque no había mayor costo, salvo el salario que se le pagaba a los profesores, que no era mucho, porque eran 16 horas, eran módulos de 16 horas cátedra, y después el equipamiento para llevar adelante la actividad eran unos 10 juegos por escuelas más o menos que se tenía, que se conseguían los juegos por donaciones o a precios muy acomodados. En realidad era una actividad de muy bajo costo y, digamos, alto impacto, si se quiere, por la convocatoria que tenía. Eso hizo que el programa fuera perdurando a través del tiempo, y en ese perdurar se fue, digamos, cualificando el programa, se fue mejorando y se fue avanzando en aspectos que tenían que ver fundamentalmente con la cuestión pedagógica. Había congresos que realizaban, me acuerdo que participaron en muchos congresos a nivel, bueno, local, pero también en las provincias. Se habían hecho Jorge Laplaza, que hoy justo lo nombré, era un pionero. Claro. Y otros profesores más. Sí, Jorge Laplaza indudablemente fue un pionero del ajedrez. Yo no llegué a conocerlo, escuché de él hablar. Hay gente que está muy agradecida a Jorge Laplaza y lo tiene como un ícono del ajedrez escolar, por ejemplo, Alejandro Moretti o claro, los chicos que nacieron de Martelli. Claudio Dovitis, también. Miserendino, yo no lo conozco, pero yo escuché mucha gente hablar muy bien de Laplaza. Yo no llegué a conocerlo, había una bibliografía que él había escrito, pero yo tenía que ver con el ajedrez educativo también. Sí, tenía un perfil educativo, pero yo digamos que no ahondé en la obra de él, así que mal puedo hablar, pero sé que indudablemente fue una persona que tuvo mucho predicamento en algunos jóvenes de entonces. Hablamos de los 80. Quizás. Que de alguna manera se convirtió en una especie de apóstoles. O más, o antes, entre los 70 y 80. Claro. Y a raíz de eso, después vino en el ajedrez escolar con Juan Carlos Hasse y Ferro y demás. Claro, después, Hasse en la época del gobierno radical, y después, bueno, cuando el gobierno en la ciudad cambia de signo, se crea el programa ya más, digamos, fundamentado pedagógicamente, con otro peso, y bueno, y es el programa que llega hasta hoy. Claro. Es el programa que llega hasta hoy, que ha tenido un desarrollo de 29 años. Y hoy en día... 29 años, del 90 hasta... Hace poco estoy entendido y muy contento de eso, que han estos puestos que yo te decía que se renovaban anualmente, ahora es planta permanente. Ahora, no hace mucho tiempo. Claro, no hace mucho tiempo, era un par de años, se logró la titularización de alguna manera de los profesores de ajedrez. ¿En su totalidad o los que venían de muchos años, mayormente? ¿No lo tenés claro eso?
De todos, De de todos. todos, de todos, Hoy de hay- todos. En un primer momento fue los que venían de antes, pero ahora creo que todos. Actualmente en la capital hay muchos profesores. Claro, ya no hay que Bueno, renovar. Durante muchos años, muchísimos años, había que renovar contratos todos los Claro, años, claro. ¿no? Y siempre la renovación era un momento de incertidumbre, Claro. porque no se sabía que sí, se pensaba que sí, pero siempre existía la posibilidad que no. Bueno, esto es un Y gran después, avance. O sea, no se ha llegado a lo que hablábamos hoy al principio del programa, pero ya es tener una situación de continuidad asegurada, quiere decir que hay un reconocimiento de la historia del ajedrez en la no, y capital. de hecho hay mucha gente que se ha jubilado a través del programa, ¿no? Con 29 años, Claro. ¿no? de desarrollo, digamos, hay gente que ya se ha jubilado en el programa de Vos. ajedrez. Yo mismo, Te jubilaste, yo me claro. jubilé. Pero a ver, contame después el paso que hubo, porque vos hablaste del plan de ajedrez en la capital, ¿no? Sí. Me quedó la pregunta si sabés cuántas escuelas están yendo en la actualidad y cuántos profesores tiene el plantel. Históricamente el promedio de escuelas fue un tercio. Un tercio de las escuelas de Capital Federal Tienen ajedrez. tienen ajedrez. Ese fue más o menos el promedio histórico hasta que yo estuve en el programa. Es decir, de 300 y pico de escuelas, había más o menos 100 y pico de escuelas que tenían ajedrez, Qué bueno. ¿no? Y la modalidad era en el grado completo o en el taller. Eso fue un En debate. general, también. claro, porque en las escuelas de jornada simple era taller. Ujú. Era taller, los chicos iban en el contraturno al taller de ajedrez. Y en las escuelas de jornada completa se trataba de que fuera en el grado, sobre todo en las horas de la tarde. Porque había mayor, digamos, mayor espacio, mayor carga horaria, entonces se podía dar en el grado. Y hoy me parece que el 80% o el 90% de las horas actualmente están en el grado, ¿no? Y vos como educando, ¿qué preferís? ¿Qué hubieras preferido? Y ese fue otro tema. En Tu general, mirada, ¿cuál sería? digamos, el taller tiene, es decir, hay ventajas y desventajas. El taller tiene la ventaja de que van los chicos que quieren, ¿no? Y en el grado es para todos. En general, muchas veces en el grado vos tenés la resistencia de gente que no les interesa el juego, ¿no? A mí el ajedrez no me gusta, no quiero jugarlo. Te puedes boicotear, según como sea. Y claro, te boicotean de alguna manera, ¿cierto? Y además uno se siente un poco culpable porque no puede de pronto llegar a ese chico y decirle, no, pero mira, date la oportunidad de conocerlo, te va a gustar, fíjate que esto es importante, puede ser importante para vos, hay un mundo detrás de esto. Pero en general hay muchos chicos o las chicas sobre todo, que cuando llegan a los grados superiores de la primaria, sexto, séptimo grado, comienzan a ser atraídas por otros intereses y En un no momento, les resulta muy agradable. El plan, cuando yo estaba de ajedrez en la capital, tenía que ver de tercero a quinto grado, me acuerdo. Como que en los grados intermedios, bueno, cuando ya están capacitados al periodo de abstracción, pasando los primeros años de primaria, pero tampoco los muy grandes, porque entonces ya tienen otros intereses. Claro, como uno de pronto tenía una determinada cantidad de horas que no abarcaban, digamos, a todos los grados. Tenía que elegir, por ejemplo, tenía 3 horas en una escuela, Claro, ¿no? eso era el Entonces, principio, ¿no? claro, y más o menos continúa porque el tema es menos horas, más escuelas, o más horas y menos escuelas. Claro. Entonces el tema era la penetración del programa. De pronto se consideraba como criterio de penetración un mayor número de escuelas. Entonces eran menos horas para que el profesor tuviera más escuelas. Porque si vos tenías digamos, en ese tiempo un contrato de 16 horas y tenías 8 horas en una escuela y 8 horas en otra, con 2 escuelas. Ahora estamos hablando del colegio público, de las escuelas. Claro, escuelas públicas de la ciudad. De la ciudad. Entonces, y se iba a los barrios carenciados, a los barrios... Sí, siempre hubo una preocupación
especial, particular, de que el programa llegara a escuelas de bajos recursos, para que los chicos con menos posibilidades tuvieran la posibilidad, o tuvieran la oportunidad de conocer este juego, que en general se lo consideraba que históricamente había sido un juego de las clases altas. Claro. ¿No? Claro. Entonces, un juego de la nobleza, tenía, digamos, un aurea de ese tipo. Entonces, se pretendía, de alguna manera, como una especie de democratización del conocimiento y de igualdad de oportunidades, que el juego fuera conocido por aquellas poblaciones que se pensaba que no habían tenido la posibilidad de conocerlo. ¿Cuál fue lo que se logró, ya sea en tu caso personal, si has estado en el barrio carenciado, o cuando estuviste en la coordinación, qué resultados hubo? Importante en el sentido de que hubo ejemplos de chicos de escuelas más humildes que desarrollaron un nivel competitivo importante. Y, digamos, llegaron al podio de los torneos. Qué bueno. ¿No? Y eso tiene que haber sido muy favorable, porque indudablemente esos chicos tuvieron que haber recuperado para ellos una autoestima que a lo mejor hasta ese momento no tenían, ¿no? Y darse la posibilidad de saberse iguales a los demás, que por tener una condición económica no tan buena como otros, sin embargo, ellos podían tener la misma posibilidad, el mismo rendimiento deportivo, competitivo, de torneo que tenían chicos de escuelas más acomodadas. Yo creo que en ese sentido, como refuerzo de la autoestima, el ajedrez ha sido importante y ha cumplido un rol en ese aspecto muy positivo, muy favorable, en darle al chico, devolverle la humanidad de alguna manera, ¿no? Y está bueno que en el ajedrez se pueden unir digamos, las clases sociales, para llamarlo de alguna manera, porque vas a encontrar un colegio en Recoleta o en Belgrano y de pronto un colegio en Ciudad Oculta o en no sé, la Villa 11-14 se llama. Sí, sí. Bueno, y de pronto están conviviendo los chicos en igualdad de condiciones. Claro, porque los torneos de los sábados eran convocaban a chicos de las escuelas que tenían el programa, y iban los que iban, y podían ir chicos de escuela acomodadas, digamos, de clase media, y con chicos de escuelas que venían de zonas más desfavorecidas, y se encontraban en el torneo, y ahí la lucha era igual, ¿no? Se creaba un clima de amistad, siempre de rivalidad, pero también se lo enseña la competencia, ganar, perder. Es todo un aprendizaje incluso para los adultos. Sí, se va generando como una comunidad, ¿no? Una comunidad, porque en general hay chicos que se sumaban nuevos en los torneos, pero había como un grupo que iba a casi todos los torneos, ¿no? Sí. Y bueno, y ese grupo finalmente llegan a un conocimiento porque se van viendo sábado por sábado, todo, y se arma una especie de comunidad. Semillero que después resultaron ser grandes jugadores en Argentina, ¿no? O sea, hubo en el paso de todos estos años, han pasado grandes jugadores. Y sí, y yo, por ejemplo, Obregón mismo. Obregón, para decirte. Gran maestro. Claro, un chico de Vélez, que ahora no me acuerdo el apellido. Fraschini, ¿será? No, Fraschini era profesor, pero... bueno, ahora no recuerdo el nombre, quizás en algún momento, bueno, pero han pasado jugadores, sí, que hoy son titulados, digamos, ¿no? Que pertenecen al ambiente en carácter de jugadores titulados. Sí, pero bueno, eso era lo menos. En realidad la pretensión no estaba en sacar jugadores, claro, en sacar campeones, ¿no? Sino dar una herramienta de análisis racional que pudiera transferirse al resto de la vida, de las cuestiones. Vida mismo y como también las otras materias, como la abstracción para las matemáticas,
la parte científica, para estudio de las aperturas, qué sé yo, el razonamiento. Sí, sí, inclusive los métodos, como cierta metodología de análisis y síntesis, la capacidad de concentración, viste, la búsqueda de ideas claras, ¿no? La concatenación de ideas, cosas. Saber discernir, elegir, ¿no? O sea, de todo. El ajedrez tiene de todo. Está la vida misma reflejada en el ajedrez. Se puede hacer grandes cosas si uno pensara. Yo creo que debería estar en la currícula con claridad. Pero bueno, es una opinión. Sí, son esas, bueno, esas amante. Sí, bueno, ese tema sigue estando ahí, que hay gente que dice que sí, gente que dice que no, gente que dice que puede ser más o menos. Claro. Indudablemente, la gente que viene del mundo del ajedrez opina mayoritariamente como vos, y la gente que es más profana dice, bueno, más escéptica. Si todos de alguna manera reconocen la importancia del ajedrez para la formación de la juventud, pero difieren a la hora de definirla como una materia de estudio de la escuela. Bueno, pasemos a la etapa de que llegás a la Nación, junto con Jorge Berrier. Jorge Berrier me convoca, año 2010 más o menos. Lo convocan para crear el ajedrez a nivel nacional. Exactamente, él crea el Programa Nacional de Ajedrez Escolar, de ajedrez educativo. Hablamos de qué ajedrez año, educativo, ¿entra en qué año? 2003. 2003. Él ingresa al Ministerio de Educación de Nación, en ese entonces ministro Filmus, con el gobierno kirchnerista, Néstor Kirchner, y crea de la nada, crea un programa nacional de ajedrez educativo que va del norte argentino, de Jujuy, a Tierra del Fuego. Crea un coordinador en cada gobernación, Claro. Es el referente del lugar, y a partir de allí se crea el ajedrez en cada una de las provincias. Se crea el ajedrez en cada una de las provincias. Él viaja a las provincias y impulsa la creación en cada una de las provincias de un programa provincial de ajedrez. Mandan material bibliográfico, de hecho, algunos de mis libros fueron claro. Para que no tuviera cada uno el de iniciación. Me acuerdo que hice con Preus, lo tuvieron cada uno de los coordinadores provinciales. Se repartieron muchísimos libros a lo largo de esos años, sobre todo al final del programa, más que nada. Hubo un importante financiamiento para sostener los programas provinciales, los torneos nacionales. Y contame esos torneos, acá se hicieron, por ejemplo, en Hotel Bauer, me decías. Acá cuando se hizo, los torneos nacionales se hacían en general en las provincias, ¿no? La sede, se elegía una provincia determinada, o la provincia, digamos, pedía el torneo, Misiones, por ejemplo, Entre Ríos, Mendoza, Salta, y ahí se hacía el torneo nacional, que era un torneo al año, pero que convocaba a escuelas de todas las provincias. ¿Y cuánta gente participaba? Y ahí tenías torneos de 300 chicos más o menos, ¿no? 300 chicos. 300 chicos que venían de todos lados. Y me dijiste que se hacían algún premio, algún viaje. Y a mí el que yo más recuerdo es uno de los torneos que ganó una escuela de la provincia de Santa Fe, creo que era Ceres, la localidad. Eran chicos de una escuela de Ceres que tuvieron como premio un viaje a la Antártida. A la base Marambio era. A una de las bases, sí, creo que era la base Marambio. ¿No? Era una de las bases de la Argentina, que fue en época de verano, y viajaron en el rompehielos Irizar, que después lamentablemente tuvo un inconveniente, se rompió, durante muchos años estuvo parado. Fue uno de los últimos viajes que hizo el Irizar. Hay fotos de eso, la verdad, que para esos chicos haber ganado un torneo de ajedrez nacional ya maravilloso, y haber recibido como premio un viaje a la Antártida, que fueron días y días de navegación y días de estar allá. Y vos quedaste como de segundo, eras como el claro, de Berrier. Berrier era el coordinador del programa, era
el referente político del programa fundamentalmente, y yo lo secundaba en los aspectos más técnicos, más pedagógicos y de formación, ¿no? Digamos, de capacitación que teníamos y esas Por ejemplo, cuestiones. venían los coordinadores y vos implementabas alguna charla unificadora de criterios. Claro, ¿Para qué temas desarrollar y qué? Sí, se desarrollaban temas que tenían que ver con la enseñanza del juego y también con cuestiones que iban surgiendo como problemas, ¿no? En la implementación de los programas. Siempre se buscaba darle a los profesores una cierta capacitación sobre lo que era la importancia educativa del ajedrez, ¿no? Los fundamentos educativos. Trataba de ahondar en los fundamentos educativos del juego, ¿no? Y bueno, y tratar de que la enseñanza del juego fuera o se canalizara a través de esos fundamentos. Pero bueno, cada provincia tenía su propia su autonomía y su propio desarrollo, ¿no? Y sus propias capacitaciones. Nosotros de alguna manera sobrevolábamos en todas las provincias y ofrecíamos nuestros servicios a todas las provincias. Y bueno, ahí yo he viajado bastante, ¿no? Tengo muchos viajes a Misiones, Salta, Córdoba, Entre Ríos, Tierra del Fuego, fuimos a Chubut. Quizás haya sido un problema el tema de la unificación de la provincia de Buenos Aires, al ser tan grande y ser tan próxima, que no sea igual que decir La Pampa o decir Misiones, como dijiste. Claro, la provincia de Buenos Aires como autónoma, es otro país era país. Una cosa muy clara, porque yo decía, bueno, el programa de Santa Fe, era el programa de Santa Fe, programa de Entre Ríos, programa de Entre Ríos, en Salta, había un coordinador y había como una centralidad en esa coordinación sobre todas las actividades que se realizaban en el territorio. Buenos Aires no se podía. Claro, porque es La Plata, es Pergamino, son dos monstruos. Claro. No hubo nunca un programa provincial de... Claro. Digamos, a lo mejor como rótulo llegó a existir en algún momento una especie de programa provincial, o programa de ajedrez de la provincia de Buenos Aires, pero que en realidad funcionaba con plazas muy puntuales. De pronto era Moreno, Quilmes, Zategui, Berizo, Bahía Blanca, pero eran lugares muy puntuales, no había un desarrollo unificado. Quizás la distancia, no sé, quizás no hubo... Es un tema que faltó, quizás. Es un tema que faltó. Es un tema que faltó. Yo, digamos, lo toco de oído, sé la problemática es... Yo estoy en la provincia de Buenos Aires, de hecho estoy en San Isidro. Mundo. Ajedrez. Sí. Está prácticamente... En el interior de la provincia, en la parte más rural, hay muchos municipios que tienen... Vos sos de Rojas. Yo soy de Rojas, en Rojas hay una escuela municipal de ajedrez. Mirá qué bueno. También existe en Colón, por ejemplo. Claro. En Pergamino también sé que hay, se enseña ajedrez en uno de los clubes. El Artesano creo que es el club. No, el Artesano es Salto, no me acuerdo cómo se llama el club de Pergamino. Digamos. Estuve ahí. Sí. No sé si un es... club muy paquete. Yo estuve ahí con mis libros. Ahora no me acuerdo. Se jugaba en el social, en Pergamino, social. Hay... bueno, el centro de la provincia de Buenos Aires tiene un importante desarrollo en ajedrecístico, así escolar, educativo, la zona de Azul, de hecho, Olavarría, sí, toda esa zona, ¿no? Saladillo, es una zona muy amplia. Henderson más abajo. Chacabuco. Chacabuco ha tenido un desarrollo, pero no de ajedrez escolar, sino de ajedrez más, digamos, del ambiente, claro, del ambiente. Ahora, pero ha faltado quizás una coordinación en provincia de Buenos Aires que unifique la multiplicidad de escuelitas de ajedrez que hay desparramadas
en el territorio de la provincia. Tuvo que haber formado eso. Faltó ese esfuerzo, eslabón, ¿no? sí, ese eslabón de coordinación Claro. y de hacer un armado que, bueno, no se hizo, quizás las autoridades del momento. Interesante porque Scioli, que gobernó durante muchos años la provincia de Buenos Aires, Y es ajedrecista. y que es ajedrecista, sin embargo, no se llegó a plasmar, Claro. digamos, esa organización que generara un gran revulsivo en la provincia de Buenos Aires, que generara, digamos, el desarrollo de una gran actividad, sino sigue siendo la actividad dispersa. Sigue habiendo mucha actividad, pero dispersa. Y Santa Fe y Córdoba sí pudieron. Claro, Córdoba sí. Santa Fe, fundamentalmente, perdón, Santa Fe. Santa Fe ha tenido un gran desarrollo desde que partió de la ciudad de Rosario y que se fue extendiendo, ¿no? Y Córdoba, no sé cómo está actualmente la... En Córdoba tuvo también momentos importantes, pero muchas veces, bueno, el cambio de gobierno en el 2015 hizo que prácticamente sucumbiera el Programa Nacional de Ajedrez que se venía... Te iba a preguntar eso. ¿Qué pasó? Pues yo sé que Balaguer no estuvo más. Entró Zarnicki, Entró Zarnicki, con el que nuevo es gobierno, un gran ajedrecista. Pero renunció al poco tiempo. Después renunció a los meses, claro, un año más o menos renunció por alguna desavenencia que tuvo, pero ¿Y en qué quedó eso? el programa también sufrió el ajuste, el ajuste económico que ha sufrido este país en muchísimas de las actividades y perdió, digamos, como que colapsó. ¿Quedó alguien a cargo del programa después de Zarnicki? Quedaron los programas provinciales. Pero sin ninguna Sí, persona que lo lleve a pero cabo. sin un programa nacional cabecera como había hasta el 2015, Pero digamos, no lo desarrolla nadie en particular, ninguna persona lo está llevando a cabo. Yo no sé si, creo que yo sepa no, pero a lo mejor sí, puede ser, pero no tengo conocimiento. No sé si Zarnicki sigue estando de alguna manera o no, si él ha vuelto, no sé. Realmente cómo terminó esa historia, no sé. Pero indudablemente el Programa Nacional de Ajedrez Educativo, que era un programa que no solo abarcaba a alumnos de escuelas primarias, abarcaba también, teníamos el Torneo Nacional de Escuelas Secundarias, abarcaba escuelas secundarias, abarcaba centros de jubilados, teníamos población carcelaria, ajedrez en cárceles, en las escuelas carcelarias. Digamos, era una cosa que no estaba solamente enfocada, aunque la mayoría, el fuerte del programa seguía estando instalado en las escuelas primarias, había desarrollos en otros lugares, digamos, ¿no? ¿Participado en ajedrez en la cárcel? Me llama la atención. Hemos tenido, sí, actividad en cárcel. Yo no sé si alguna vez fui a una de esas actividades, pero teníamos actividades en las escuelas carcelarias. Digamos, pasa que desde el ministerio teníamos llegada a esos ámbitos, digamos, ¿no? En las cárceles hay escuelas para los... Sí, es interesante ver y con entonces, el transcurso del tiempo si mejora la persona en su modalidad al tener un juego más reflexivo, un juego más pensante. Quizás el tomar una decisión tan complicada como ha tomado en su vida en algún momento hace que con el ajedrez tenga una herramienta para pensar en malas cosas. Imagínate, todo el tiempo del mundo, ¿no? Claro. Digamos, eran desarrollos incipientes que no alcanzaron o no superaron esa primera etapa de acercamiento. Faltó tiempo de desarrollo y quizás faltó también un mayor esfuerzo. Lo que pasa es que éramos dos personas. Quedaron ustedes dos nada más. Éramos, claro, Bergier y yo, y teníamos que abarcar el amplio espectro del ajedrez educativo en los diferentes lugares en donde se llevaba a cabo, y fundamentalmente el esfuerzo estaba puesto en las escuelas primarias, que eran donde en su mayoría se desarrollaban los programas provinciales de ajedrez,
un poco en las escuelas secundarias y lo demás se tocaba más así de costado, digamos, ¿no? Pero había toda una intención de llevar el ajedrez a los centros de jubilados. Lo que pasa que ahí vos tenías que coordinar las actividades y el esfuerzo y la parte organizativa con otras instancias gubernamentales. Por ejemplo, había que hablar con el PAMI, y el PAMI eran otras autoridades, otra gente, y muchas veces había dificultades comunicacionales Claro. y de entramado y de armar las cosas. Quizás hacía falta una estructura mayor. Igual que con por los... tanto, Claro. tanto empleado que hay por ahí, quizás en este caso haría falta, no sé, al menos 20 personas para desarrollar todos esos ámbitos de consejos que se puede llevar el ajedrez Y habría a que, nivel nacional, ¿no? sí, por ahí tener un encargado para cada uno de estos aspectos, ¿no? Claro. Para el ajedrez De la de tercera la tercera edad. edad, un ajedrez en las cárceles, Sí. para las escuelas secundarias, para las escuelas primarias. Pensar un poco más, pero... También teníamos escuelas municipales de ajedrez, también abarcábamos el tema y tratábamos de desarrollar el ajedrez en los municipios, a través de la creación de escuelas municipales de ajedrez. Claro. ¿No? No sé recientemente que Libros, juegos. unos juegos de ajedrez que se han donado Claro. a algunos lugares. Teníamos un convenio con la Federación, ¿cómo se llama? La FAM, la Federación de Municipios Argentinos, algo así, FAM creo que era. La Federación Argentina de Municipios, FAM creo que se llama. Teníamos un acuerdo con ellos para crear escuelas de ajedrez en los municipios. Y vamos a crear, inclusive también teníamos un convenio para que se firmó el convenio, que no tuvo mucho desarrollo, quedó medio empantanado, de crear escuelas de ajedrez o llevar la enseñanza del ajedrez a las bibliotecas populares. Firmamos un convenio con ahora no me acuerdo cómo se llama, el Consejo de Bibliotecas Populares, pero no me acuerdo con la sigla y el nombre. Pero firmamos un convenio, acabamos de crear en las bibliotecas populares, llevar la enseñanza del ajedrez, en las municipales de ajedrez. Ciego. También teníamos un desarrollo de ajedrez para no videntes, ¿no? Que nuestro contacto era a través de Mario Silli, que es el presidente de la Asociación de Ajedrez para Ciegos. Sí, incursioné en detalle en la biblioteca argentina, aquí Claro. en Capital. Sí, ahí también dábamos fuerte apoyo financiero y de material a esa asociación. Es decir, el espectro era amplio, muy abarcativo, y realmente se sentó las bases de un desarrollo que, a nuestro modo de ver las cosas, cumplió con la primera parte de un objetivo, que era instalar el ajedrez en todo el país, sobre todo a nivel escolar en todo el país. Y después tuvimos la iniciativa de generar desarrollos más específicos, que se avanzó un poco, pero bueno, no se pudo avanzar mucho tampoco, no se pudo avanzar demasiado en algunos, pero en otros un poco mejor, pero finalmente todo terminó en el 2015 cuando se cambió el gobierno y ahí, prácticamente el plan desapareció. Todo esto. Bueno, esperemos que todo esto resurja. El ajedrez tiene que estar al margen de la política. Yo creo que el ajedrez es un juego muy noble y muy formativo, y creo que los políticos tienen que darse por enterados, como lo hacen, por ejemplo, en diversidad de municipios, ya sea en Vicente López, San Isidro, que son de distintos colores políticos. Pero bueno, los intendentes están, digamos, con la bandera puesta en el ajedrez. O sea, lo tienen claro más allá de la política. Creo que... Indudablemente, sí, en los últimos 30 años se ha dado un salto importante en la implementación de la enseñanza del ajedrez. Hoy podemos decir que
muchas localidades, muchísimas localidades, muchísimos municipios enseñan ajedrez, hay desarrollos en todos lados, uno, ¿no? Como que la enseñanza del ajedrez se ha instalado con fuerza en la realidad del país. Quizás todavía es como una primera etapa, ¿no? Digamos, de la vieja ilusión que tenían del timbreo. Del timbreo de hace 30 años atrás. Pasó a una cosa más institucional. Más claro. Y digamos, pedida por mayoritariamente y en casi todos los municipios. Como que hay una semilla que está plantada. Con firmeza. Y que ha estado germinando en todo este tiempo y que ya, digamos, es un tallo con ramas y hojas que tiene que seguir creciendo y que probablemente lo siga haciendo a través de nuevos esfuerzos, nuevas iniciativas, nuevos desafíos que se van a ir creando y se van a ir abordando a lo largo de los años por venir, y a partir de este presente y los años por venir, a pesar de todas las dificultades que puede haber. Es decir, hoy en día, de pronto, una de las cuestiones que más está atentando contra el desarrollo del ajedrez son los viajes. Viajar de un lugar a otro con los chicos o con delegaciones que se van a enfrentar cuesta mucho dinero. Claro. Yo me acuerdo, estoy recordando ahora que, por ejemplo, el torneo de playas de Necochea, que es ya para un ajedrez más profesional, todos los años, que se dejó de hacer, se suspendió por el elevado costo. Claro. No se puede sostener una delegación que tenga que viajar hasta Necochea y estar 3 o 4 días allá, o un fin de semana entero. Complicado, ¿no? Es complicado, los números no daban. Sí, y yo me acuerdo que ahí en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, en un viaje que hice hace unos años atrás a Olavarría, ellos me comentaban que una de las dificultades más de logística más importantes era conseguir poder financiar o solventar el costo de los viajes, porque ellos tienen un circuito territorial muy grande que va prácticamente de General Madariaga hasta Henderson y hasta 9 de julio, es decir, que abarca un amplio territorio del centro de la provincia de Buenos Aires, y cuando ellos hacían los torneos, las delegaciones que estaban más en la periferia de ese centro, les costaba muchísimo dinero poder llevar a los chicos. Y bueno, Argentina es un país muy grande, pero yo creo que poco a poco también va a haber el tema de la tecnología, va a achicar las distancias. Creo que se ha hecho alguna cuestión de torneos a través de la web, creo que se ha hecho ese tipo de torneos también por internet. Sí, ha habido encuentros por internet. Como la modernidad va a pasar por ahí también. Sí, se van a achicar las distancias. Sí, ellos están achicando las distancias, ¿no? Ahora, claro, bueno, y hay muchas iniciativas de enseñanza del ajedrez a través de internet, ¿no? Digamos, se conocen. Bueno, Carlos, vamos a ir dejando porque hemos hablado de todos los temas. Creo que estaría para un nuevo programa en algún otro momento. Creo que, bueno, sos una figura muy prestigiosa en el mundo del ajedrez y, bueno, me pone muy contento de que hayas estado acá conmigo. Bueno, Rodolfo, gracias. Espero que la conversación sea un aporte al desarrollo del ajedrez educativo. Estamos en eso, y que mucha gente tenga, digamos, que por ahí no conocía estas cosas, claro, que a veces están un poco escondidas porque no son desarrollos muy específicos, que muchas veces la gente que está en el métier lo conoce, pero el común de la gente no sabe. Bueno, que sepan que hace 30 años se está intentando llevar adelante la enseñanza del ajedrez de una manera. Sí, hemos formado generaciones y generaciones que han pasado, que han adquirido el amor por el ajedrez y los hemos formado de alguna manera, así que hemos sembrado un granito de arena. Sí, el ajedrez es una ventana al mundo, ¿no? Es una ventana al mundo, es una manera de mirar las cosas y hay un universo de cosas, ¿no? Hay una historia, hay jugadores que son célebres, ¿no? Celebridades, leyendas, que
que es un mundo de alguna manera apasionante, pero como muchos mundos, lo que pasa es que para que te apasione tenés que conocerlo y darte la oportunidad de poder conocerlo, ¿no? Así es. Y esa oportunidad muchas veces se ve favorecida a través del desarrollo de la enseñanza del juego y de los programas educativos que tienen al ajedrez como un fundamento, ¿no? Es cultura en una gran expresión el ajedrez. Es cultura en una gran expresión. Así es. Exactamente, sí. Es cultura en una gran expresión y es una posibilidad educativa importante. Bueno, Carlos, todo un gustazo, ¿eh? Bueno, gracias, Bárbaro. Rodolfo. Bueno, hemos terminado el programa, entonces. Hasta la próxima, hasta el programa siguiente.